Hola, bienvenidos a Wangi. Hoy haré una guía actualizada de B2B. Hay mucha gente nueva que está queriendo entrar al fandom y realmente hay información que no está actualizada. En mi canal Aume1 me lo han pedido mucho que haga una guía para las nuevas fans. Así que va a constar de 3 partes, que eso espero, porque capaz que se me hace más largo. Y espero que les pueda resultar útil y puedan conocer mejor a estos 7 increíbles chicos. Empecemos. B2B está compuesto por 7 miembros: Sungwon, Lee Minhyuk, Lee Chanseok, Im Hyun-sik, Bunyeol Shin, Jun Irun y Suk Song-jae. B2B significa Born to Beat, que significa nacidos para vencer. También el nombre puede significar nacidos para impresionar a los oyentes con su música. Su fan club se llama Melody. Los fans hombres se los llama Melodude. Significado del nombre Melody. El beat también puede referirse al ritmo. Como el beat y la melodía son necesarios para crear una canción, B2B necesita de Melody para crear su música. Su color oficial es el azul lento. El lema oficial del grupo, saludo, es Born to Beat. Existen 2 subunidades dentro del grupo. B2B Blue, que está compuesto por la line vocal, que sería Eunwang, Chanseok, Hyun-sik y Song-jae. Y B2B For You, que sería Eunwang, Minhyuk, Chanseok y Bunyeol. También existe B2B Squad, pero que en realidad nunca sacaron una canción ni nada. Es algo que Melody siempre recuerda, que eso fue cuando los miembros más grandes se habían ido al ejército. Constaba de Hyun-sik, Bunyeol, Irun y Song-jae. Solistas del grupo: Bunyeol 2017, Chanseok 2018, Irun 2018, Minhyuk 2018, Hyun-sik 2019, Song-jae 2020 y Eunwang 2020. Los que se encuentran actualmente en el servicio militar son Hyun-sik, Irun y Song-jae. El 7 de noviembre de 2014, B2B debuta en Japón en la agencia Kiss Entertainment. Un poco de su comienzo. Los miembros confirmados para el grupo eran Eunwang, Minhyuk, Irun, Hyun-sik y Minwo, pero este último lo sacaron por problemas de salud. Minwo debutó en C-Clown. Estos 5 chicos aparecieron en el drama Living in Cheongdam-dong como un grupo de chicos que trabajaron para su debut. B2B debut. El 21 de marzo sacaron su MV Insane, demostrando su gran habilidad de canto, baile e impecable imagen. Promocionaron Insane e Imagine. Irun participó en la composición de la canción Insane, como también participó en la letra junto con Minhyuk. Irun participó en la composición y letra de Imagine. El 22 de marzo hicieron su primera presentación en M-Countdown. Primer mini álbum Born to Beat, lanzado el 3 de abril del 2012. El 3 de mayo lanzan la canción IMB Father. El 23 de mayo la canción IMB Irresistible Lips. Ese mismo año lanzan Born to Beat Asia Special Edition. Segundo mini álbum Press Play. Wow fue la canción principal. El 11 de septiembre fue lanzado el MV y al otro día se lanza el mini álbum. El 18 de octubre promocionan en M-Countdown Loverboy y el MV se lanza el 22 de octubre. Irun participa en la letra de Loverboy. 2013, el 2 de febrero de ese año, participaron junto con sus compañeros de agencia en el primer United Cube Concert. Hubo un concierto adicional en Japón con más de 8.000 fans. 2013, sencillo Second Confession. El 10 de abril lanzan el sencillo. Minhyuk e Irun participaron en la letra. El 11 de abril se lanza el MV. Celebraron su primer fan meeting con más de 1.000 fans. Después de sus promociones de Second Confession, se celebraron 2 fan meetings en Tailandia y Camboya. Tercer mini álbum Thriller. El 28 de agosto lanzan el MV When I Was Your Man. El 4 de septiembre lanzan el álbum Thriller junto con la canción principal con el mismo nombre. Minhyuk e Irun participan en la letra de Thriller. Tienen su comeback stage ese mismo día presentando When I Was Your Man y Thriller en Music Show Champion. 2014. Cuarto mini álbum Beep Beep. El 16 de febrero se lanza el MV
Beep Beep y el mini álbum fue lanzado al día siguiente. Fue número 1 en las listas de tiempo real de Hanteo. También se clasificó en las 3 primeras posiciones en las principales listas de Books y Soribada. Primer concierto Hello Melody. El 31 de octubre y 1 de noviembre tuvieron su primer concierto. Después de 2 años, tienen su primer concierto en el Salón Olímpico de Seúl, donde hubo más de 6.000 fans. Quinto mini álbum Move. El 28 de septiembre se lanza el mini álbum Move junto con la canción promocional You Are So Fly. Irun, Minhyuk y Punyal participaron en la letra. El 3 de noviembre se lanzó el MV Wow Short Version para Japón y el 7 lanzaron el MV completo. Sexto mini álbum The Winter's Tale. El 3 de diciembre lanzan el single navideño You Can Cry y el 22 de diciembre lanzan el mini álbum The Winter's Tale y el MV con el mismo nombre. Minhyuk e Irun participaron en la letra You Can Cry. Hyunsik e Irun componen y escriben la canción The Winter's Tale, como también Minhyuk y Punyal participan en la letra. El 5 de marzo, BTOB realizó una excelente y fantástica presentación en vivo en Calm Down, cantando Brand New de Shinhwa. Primer tour en Corea. Luego del éxito de Hello Melody, deciden extender el concierto en otras ciudades. Tienen un concierto el 4 de abril en el Salón KBS en Busan. Cube realizó junto a BTOB Be My Valentine, un video que muestra sus momentos con las fans japonesas el 12 de marzo. El 21 de marzo cumplen 3 años y las fans celebran en Instagram y Twitter con el trending hashtag 3 Years with BTOB. Fue el más utilizado en Corea. Segundo sencillo japonés, Future, Tomorrow. El álbum cuenta con 4 versiones diferentes y el concepto era similar al álbum coreano The Winter's Tale. BTOB pasa el último año lunar en Japón con varias reuniones de fans. El 25 de marzo se lanza el MV Future. El 27 de marzo ocupan el primer puesto en el Tower Records Shibuya Store Overall Daily Chart con Future Tomorrow. Promocionan en Japón su primer concierto The Secret Diary y luego abren la base para melody japonesas. En Japón tienen un exitoso debut vendiendo más de 100.000 álbumes. El 30 de marzo regresan a Corea. BTOB se presentan en el concierto de Filipinas llamado Best of Best. Primer álbum completo, Complete. Su canción promocional It's Okay. Minhyuk e Irun participan en la letra. Es el primer MV más largo del grupo, durando 6 minutos y medio. El MV y álbum se lanzan el 28 de junio. Es la primera canción de BTOB que consigue el primer puesto en Melon, Soribada, Jennie, Oli Music y Naver durante su lanzamiento y se mantuvo número 1 hasta 8 horas más tarde. Tercer sencillo japonés, My Gear. El 15 de agosto salió el segundo álbum japonés, Natsuyoku My Gear. Séptimo mini álbum, I Mean. La canción promocional Way Back Home se lanza el 12 de octubre junto con el álbum, siendo una canción de curación llena de esperanza para aquellos que están caminando hacia sus sueños después del fracaso y frustración. Con esta canción obtienen la primera victoria después de 3 años y 7 meses. BTOB celebró su segundo concierto en solitario, Born to Beat Time, el 19 y 20 de diciembre en el gimnasio Changchun de Seúl. Las entradas para el concierto se agotaron en 5 minutos. 2016. Cuarto sencillo japonés, Dear Bride, lanzado el 24 de febrero. Octavo mini álbum, Remember That. El 28 de marzo se lanza el mini álbum Remember That junto con el MV con el mismo nombre. Obtienen 3 victorias. Quinto sencillo japonés, Love, lanzado el 15 de junio. Logró posicionarse en la primera posición de Billboard Japón Hot 100, vendiendo más de 77.000 copias en su primera semana. Sencillo digital, I Want to Vacation. El sencillo digital se lanza el 6 de agosto. Como los miembros estaban tan ocupados promocionando en el extranjero y con diferentes actividades individuales, deciden darle como regalo a Melody esta canción mientras esperan el regreso del grupo completo. El rap fue escrito por Irun, Minhyuk y Punyal. 2016, debut BTOB Blue, compuesto por Wang, Chanseop, Hyunsik y Seonjae. Primer sencillo digital,
Stand By Me, lanzado el 18 de septiembre junto con el MV. Escrita y compuesta por Black Eyed Peas y Hyunsi. Noveno mini álbum New Men. El 7 de noviembre se lanza el mini álbum junto con la canción promocional I'll Be Your Man, compuesta por Hyunsi y Eden. La letra fue escrita por Hyunsi, Minhyuk, Punyeol e Irun. Primer álbum japonés 24/7. El 7 de diciembre se lanza su primer álbum japonés. 24/7 encabezó la lista semanal de Oricon, vendiendo 27.000 copias en una semana. 2017, BTOB celebró su tercer concierto en solitario, BTOB Time, del 21 al 22 de enero en el SK Olympic Handball Gymnasium. 2017, décimo mini álbum Film. El 24 de febrero se lanza el prelanzamiento de Someday. El 6 de marzo se lanza el álbum junto con la canción promocional Movie, compuesta por Irun y escrita por Irun, Minhyuk y Punyeol. Obtienen una victoria. El 3 de mayo se lanza el MV Movie versión japonesa. Proyecto Piece of BTOB. Cada miembro saca un tema en solitario en cada mes. Changsub el 24 de abril con At The End. Irun el 30 de mayo con Fancy Shoes. Punyeol el 27 de junio con That Girl. Hyunsik el 24 de julio con Swimming. Minhyuk feat. Cheesy el 10 de agosto con Purple Rain. Sunshine el 30 de agosto con Paradise y Tell Me. Wang el 19 de septiembre con One Day y Back in the Day. Sencillo japonés Brand New Days, lanzado el 12 de septiembre junto con el MV. El 16 de octubre se lanza el álbum Brother Act junto con el MV y la canción promocional llamada Missing You. La canción fue compuesta por Hyunsik, Eden y cuenta con la letra de Hyunsik, Eden, Minhyuk, Punyeol e Irun. Obtienen 7 victorias. Cuarto concierto, BTOB Time Our Concert, 23 y 24 de diciembre en Ilsan y 24 de febrero del 2018 en Busan. 2018, onceavo mini álbum This Is Us. El 11 de junio, el prelanzamiento de The Feeling, compuesta por Irun y escrita por Irun, Minhyuk y Punyeol. El 18 de junio se lanza el álbum junto con la canción promocional Only One For Me. La canción promocional fue compuesta y producida por Hyunsik, Minhyuk y Punyeol e Irun participaron en la letra y obtienen 2 victorias. BTOB Blue, segundo sencillo digital. When It Rains, lanzada el 2 de agosto, escrita y compuesta por Hyunsik. Quinto concierto, BTOB Time, This Is Us. 10, 11 y 12 de agosto en Corea. Septiembre 8 en Taiwán y octubre 14 en Tailandia. Primer álbum especial, Our Moment. Sinyoung Wang, cumpliendo el servicio militar. El 23 de octubre sale el prelanzamiento de Friend. Escrita y compuesta por Irun. Minhyuk y Punyeol también participaron en la letra. En el álbum Our Moment, la canción principal fue Beautiful Pain, que fue el 12 de noviembre, compuesta y escrita por Hyunsik y Eden. Minhyuk y Punyeol también participaron en la letra y obtuvieron una victoria. El 5 de abril se lanza el sencillo Sorry, escrita y compuesta por Minhyuk, una canción dedicada para Melody de Song Wang y Minhyuk y Chansung. Nos dedicaron esta canción cuando ya todos estaban en el servicio militar. Wang había entrado el 26 de agosto del 2018. Chansung el 14 de enero del 2019. Minhyuk el 7 de febrero del 2019. Y fue algo totalmente inesperado. 2020. Debut BTOB For You. El primer mini álbum Inside. Segunda subunidad compuesta por Wang, Minhyuk, Chansung y Punyeol. Realizado el 16 de noviembre con su canción promocional Show Your Love. Compuesta y escrita por Hyunsik y Eden. También participaron en la letra Minhyuk y Punyeol. Esto ya es la primera parte de la guía de BTOB, porque obviamente tiene mucha historia y no puedo contarlo en un solo video, porque además ya el video se me hizo súper largo. En el segundo video voy a tratar de hablar de los miembros, en el otro video supongo que las curiosidades, o sea, todo depende de cuál largo va a quedar el video. Así que bueno, esta es la primera parte, fue muy larga, pero por favor espero que le dé mucho apoyo porque es mucho tiempo haciendo este video y editando, cortando y poniendo cosas y todo así. Espero que les haya servido, espero que les ayude a conocer mejor a los chicos. Estén atentos con los siguientes videos que voy a subir. Y como siempre, si te gustó este video no te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Bye.